Acompañar en la lectura en el Evangelio de Lucas. De nuevo vamos a ir al capítulo 15, donde la última oportunidad que tuvimos de compartir la palabra vimos la parábola de la moneda perdida, y en esta mañana veremos la tercera parábola que recoge este capítulo 15, la parábola del hijo pródigo, donde el Señor a estos que estaban allí cerca de Él, murmurando, les tiene que hacer ver en la posición que se encontraban estos fariseos y escribas, y lo hace a través de estas tres parábolas que recoge este capítulo 15, la primera de la oveja perdida, que también la recoge Mateo, y Lucas recoge la moneda perdida y el hijo pródigo. Y dice así la palabra del Señor, capítulo 15, vamos a leer del 1 al 3 y luego del 11 hasta el 32. Dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces Jesús le refirió esta parábola diciendo: Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, al cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: Sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó la música, las danzas, llamando a uno de los criados, le preguntó que qué era aquello. Y el criado le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mi amigo. Pero cuando vino tu hijo, que había consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, el padre: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Vemos por tercera vez la contestación que tiene el Señor a estos escribas y fariseos que murmuraban cuando los publicanos y pecadores se acercaban a Él.
y cómo lo critican diciendo que se juntaba con ellos y aún comía con ellos. Y entonces el Señor le refiere esta serie de parábolas para que de alguna manera ellos entiendan la necesidad que tiene el hombre en su estado de pecado de acercarse al Señor, y cómo a través de estas parábolas le hace también ver a ellos, a los escribas y fariseos, la posición en la que se encuentran ellos también. El tema central no es otro que el amor del Padre sin límite para cada uno de nosotros que nos encontramos perdidos fuera de Él, y el gozo de Dios por el pecador convertido. El pastor busca la oveja, la mujer cuidadosamente busca el dracma, la moneda, hasta que la encuentra, y el corazón del Padre está deseoso también de la vuelta del hijo perdido. La parábola del hijo es la más larga de las tres y de alguna manera recoge, representa y describe a los que allí se encontraban escuchándola, tanto a publicanos y pecadores como también a los fariseos y a los escribas. Los fariseos y escribas se presentaban a ellos mismos como justos, en contraste a ellos con los publicanos y pecadores. Ellos creían que tenían una posición diferente, ¿verdad? Se creían que eran justos delante del Señor. Y para ellos no es que hubiera gozo en el cielo cuando un pecador se salvaba, como el Señor hasta en 3 ocasiones le dice en estas 3 parábolas, la oveja, la moneda, el hijo pródigo, que es necesario hacer fiesta y gozo cuando se recupera aquel que está perdido, sino para ellos era un gozo cuando estos pecadores y estos publicanos eran destruidos. Y explica el Señor a través de estas 3 parábolas cómo es en el cielo cuando un pecador es encontrado, cuando un pecador vuelve al redil, cuando un pecador vuelve a la casa del Padre. Dice el versículo 11 que un hombre tenía 2 hijos. El Señor en esta palabra representa a través de estos 2 hijos a los que allí estaban escuchándole. Por un lado tenemos el hijo mayor, posiblemente que representaba a fariseos y escribas, se creían justos, religiosos y que en nada fallaba y en todo estaban de acuerdo con la voluntad del Padre. Y el menor, que representa a los que abiertamente se encontraban allí con el Señor y que reconocían su posición de perdidos, su posición de pecadores, como eran los publicanos y los pecadores, que reconocían cuál era su posición delante del Señor, que era como la oveja y la moneda, que necesitaban de ser encontrados por el Padre, necesitaban acercarse y vivir una vida cerca de Él. Nos dice la lectura del versículo 12 que el menor de estos 2 hermanos, posiblemente cansado de la vida en la casa con el Padre, cansado de esa relación que tenía con Él, pues dijo a su padre, versículo 12, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Nos dice Deuteronomio 21, 17, que en este caso la parte de los bienes que le correspondía al segundo hijo, o al hijo menor, era la tercera de todos los bienes del padre. O sea que al primogénito eran 2/3 y a este era solo 1/3. Y muy generosamente, nos dice el versículo 12, que el padre le repartió los bienes. Muy generosamente porque el padre no había fallecido y por lo tanto a los hijos no le correspondía nada. Mientras el testador vive, los herederos del testamento nada pueden alcanzar a lo que tiene el testador. Así que el padre muy generosamente le repartió lo que le correspondía. Decir que el Señor nos hizo libres. Nos dice Génesis que nos hizo a su imagen conforme a su semejanza. Somos libres, tenemos libre albedrío,
el padre a nadie retiene en la casa. Y el padre no retuvo al hijo menor. Le dio la libertad, le dio el dinero para que hiciese con él como a él bien le pareciese, aunque no le correspondía. Y en esta mañana, a los que estáis escuchando la palabra del Señor y que aún no sabéis en qué posición os encontráis con respecto a Él, Josué nos pregunta y nos dice que escogéis hoy a quien sirváis, si al Señor o a este mundo. Y a través de esta parábola vamos a ver a aquel que tenía esa necesidad de libertad para hacer lo que le diese la gana y cómo este mundo le pagó. También decir que de igual manera que somos libres para tomar la determinación que queramos, si bien estar en la casa del Padre, como este hijo pequeño, o salir de ella, como tuvo a bien pensar en su cabeza, ¿verdad? También en esa libertad que disfrutamos somos esclavos de las consecuencias de nuestras decisiones. Somos libres para decidir lo que bien nos parezca, pero esclavos de las decisiones y sus consecuencias para nosotros. El hijo parece ser que no podía, ¿verdad?, quejarse de nada del padre. No aparece aquí ninguna queja del hijo pequeño por la que quisiera irse del hogar paterno, sino que solamente pues quiso irse fuera de la casa del padre. En esta libertad que el Señor nos da para andar tanto cerca de Él como muy alejados de Él, en esta libertad la voluntad del Señor y su bondad y su misericordia para el hombre y para este mundo existe desde siempre. Nos dice Hechos 14, 16 y 17 que en las edades pasadas el Señor no ha dejado a todos andar según nuestros propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos la lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Más aún, capítulo 17 también de Hechos, de 24 al 28, nos dice que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por mano humana, ni es honrado por mano de hombres, como si necesitase de algo, pues es Él quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, y si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. O sea que el Señor, desde el principio de los tiempos, no nos ha dejado sin testimonio, para aún que andemos alejados de Él, como nos dice, palpando así podamos encontrarle, porque está cercano a nosotros en todo momento. Y así sucedió. Este joven, donde parece ser que vivía en un hogar feliz, ¿verdad?, vio un mundo fuera de aquel que le parecía mejor, que le parecía más atractivo, que le hechizó y que le hizo pensar que estaba cansado de lo que tenía. Le gustaba más lo que veía de lejos. Como dice esa frase, miró aquellos pastos, le parecieron más verdes que los suyos. Le pareció más atractivo lo que veía. Parece ser que la vida con el Padre, la bondad que tuvo con Él, no era suficiente para Él. Así que nos dice el versículo 13 que no muchos días después, juntándolo todo, reunió todo lo que tenía. No dejó nada en casa del Padre, todo lo que tenía, ¿verdad? Juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartado del Padre. Lo que en el libre albedrío el hombre muchas veces quiere estar fuera de la casa del Padre, independiente,
para no dar explicaciones ni razones algunas de su vida ni de lo que hace o deja de hacer. El padre le entregó lo que le respondía, toda la parte de su herencia, y él, cogiendo aquella herencia que no le pertenecía porque el padre vivía, cogiendo aquella herencia que él no había trabajado para ganarla, que la había recibido por voluntad del padre, la cogió y se marchó a un país alejado, donde a él le parecía que se vivía mejor y que era mucho más atractivo. Pues llegado este momento, este joven, sin consejo ninguno de su padre, porque era suficientemente inteligente según su propia razón para vivir fuera de todo, dice el versículo 13, y allí, en ese país lejano, desperdició sus bienes viviendo perdidamente, desenfrenadamente, sin control, sin sentido y sin razón. La parábola de hijo pródigo muestra el curso de cuando nos apartamos del Señor. Creemos que somos listos en nuestra propia prudencia y decisiones y vivimos de espalda al Señor, sin control, sin sentido y sin razón. En el versículo 14 y 16 vamos a ver la miseria del hombre fuera de la casa del Padre. Vamos a ver lo que este mundo nos muestra, lo que este mundo nos va a dar cuando nos abandonamos la presencia del Señor y nos vamos fuera de Él, porque vemos más atractivo lo que este mundo nos presenta, porque vemos más atractivo el pecado, porque vemos más atractivo lo que las luces de este mundo en las manos de Satanás presenta al hombre. Y dice, y cuando todo lo hubo malgastado, todo, de mala manera, sin sentido y sin razón, dice que vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Ya no es que él no tuviera dinero, que se quedó sin dinero, obviamente, sino que nadie de su alrededor tampoco tenía que darle, porque había una gran hambre en aquel lugar. Él mismo nada tenía y no podía esperar nada de nadie de allí. Dice el versículo 15, y que fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos. Bueno, para nosotros en esta sociedad en la que vivimos, pues, apacentar cerdos como otro trabajo que pudiéramos echar mano de él, ¿verdad? Pero para aquellos que estaban escuchando la parábola, para aquellos escribas y fariseos, para aquellos publicanos y pecadores, apacentar cerdos era algo de una denigración total, algo inmundo, algo aborrecible. Nos dice Levítico 11, 7 y 8, en la ley de Moisés, que este era un animal inmundo, el cerdo, y prohibido también por la ley de Moisés. O sea, que debería ser algo repugnante para cualquier judío de la época. Pero no solo eso, la miseria le llegó aún más abajo. Dice el versículo 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Cuando el Señor en la narración de la parábola llegó a este versículo y le dijo a los que allí había escuchándole, escribas y fariseos, publicanos y pecadores, que estaba creando cerdos, cuidando de ellos, y más aún, que quería llenar su estómago de la comida de los cerdos, era poco menos que hacerse como un cerdo, ¿verdad? Y cuando esto lo escucharon aquella gente, para ellos les movería de una repugnancia total, porque para un hebreo no se podía caer más bajo, porque lo hacía semejante a un cerdo. Con respecto a la ley de Moisés, ya sabéis lo que hemos dicho, eran animales inmundos. ¿Dónde le había llevado a este joven la vida sin razón y sin sentido que había llevado, desperdiciándolo todo? A cuidar cerdos y querer comer de la comida de los cerdos.
una situación horrible e inconcebible para cualquiera de ellos. Y es donde lo llevó al joven su libre albedrío. Y de alguna manera es lo que le lleva a cualquier hombre en su libre albedrío en esta vida a no querer saber nada de Dios, apartarse de Él. Vivir una vida lejana, vivir una vida fuera de las indicaciones que el Señor nos manda. Decidió salir de su casa, de su padre, y las consecuencias son ahora las que tiene. Y de esta manera es la que vive la humanidad cuando vive fuera de espaldas al Señor. Vive una vida que el mundo lo que te da, ¿verdad?, es algo repugnante y algo de abominación. El hombre tiene que pensar que tiene solamente una decisión que tomar en la vida: o vivir en la casa del Padre siendo hijo, o vivir en el mundo siendo esclavo del mundo y como el mundo quiere que vivamos. Recibimos el honor de ser hechos hijos de Dios, o siendo hijos de Dios perdemos ese título y sufrimos la vergüenza de ser siervos del mundo, del pecado y de Satanás. Y este mundo, que es gobernado por el pecado, por Satanás, su propósito es otro que reducir el hombre a este nivel de sufrimiento y de miseria que estaba el hijo pródigo, malgastando la herencia del Padre, y que vivamos y que comamos en esta parábola como cerdos, pero sin sentido y sin razón alguna, muertos espiritualmente. Este mundo promete grandes cosas. Las luces de este mundo nos ciegan, como le pasó a este joven. Lo vio mucho más atractivo, lo vio mejor, pero nos paga, como le pagó a este joven, con miseria y con una degradación total. Cuando este joven estaba en casa del Padre, disfrutaba de una posición encomiable. Disfrutaba de aquella relación familiar encomiable. Pero decidió abandonar la casa, decidió llevar una vida propia, despilfarrando todo el dinero y viviendo de espaldas al Padre. Y tocó fondo. Tocó fondo. Lo perdió todo. Se vio arrastrado a una condición totalmente indigna para un judío. Y en esa posición ya de miseria total, dice el versículo 17, y volviendo en sí. Es lo único que le quedaba. Si no hubiera vuelto en sí, hubiera quedado, ¿verdad?, allí muerto en esa tierra. Dice que volviendo en sí, lo que nos quiere decir que viviendo fuera del Padre, vivía fuera de sí. Este mundo, de igual manera, viviendo de espaldas a Dios, vive fuera de sí, porque no está en el sitio que le corresponde, sin juicio y sin razón. Nos dice Eclesiastés 9:3, que en este mundo están sin juicio cabal los que sirven a Satanás, ¿verdad? El corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante toda su vida. Insensatez en su corazón, no tienen razón alguna. Y este joven fue enseñado en la experiencia más amarga y recobró la razón que había perdido. Vio que su situación no era estar allí entre cerdos apacentándolos y muertos de hambre, sino con su Padre. El pecado produce un efecto terrible en nosotros. Nos hace ver el mundo desde un punto de vista falso. Nos hace vernos a nosotros mismos bajo una luz errónea. Nos hace ver los placeres de este mundo en una perspectiva equivocada, y cuando estamos bajo su influencia no vemos correctamente y el pecado nos atrapa. Cuando este joven estaba en casa del Padre y miraba hacia afuera, no veía los cerdos, ni el hambre, ni nada. Veía solamente una luz que lo cegaba y le parecía todo muy atractivo. Pero al fin volvió en sí. Y en esta mañana, amigo que está escuchando la palabra del Señor,
Si las estás escuchando, posiblemente también estás volviendo en sí. Estás pensando dentro de ti la necesidad que tienes de volver a la casa del Padre, de razonar si como vives es lo que corresponde. Este joven empezó a usar la razón y dijo: yo soy hijo de mi padre y aquí me encuentro en un país lejano, fuera de él, arrastrado a la condición más horrible y miserable. Y en la casa de mi padre, ¿verdad?, como dice, los servidores, los trabajadores, viven mejor que yo, que soy el hijo. Cuando empezó a pensar de esa manera, empezó todo a tomar otro carisma, otra luz, a verlo con otra perspectiva y otro sentido. Y en esta mañana, amigo que nos está escuchando, te decimos que mires con esa perspectiva que miró el hijo pródigo. Que mires con esa razón, que para ti cobre sentido el volver a la casa del Padre y, como hizo este hijo, pedir perdón porque has pecado contra Él y contra el cielo. Todo empezó a coger otra luz y empezó a actuar con otra razón de ser. La adversidad a este joven le hizo volverse en sí, le hizo coger esa razón que había perdido. Una tragedia fue cambiada en bendición. Para que no alcanzó ese momento culminante de miseria y tragedia, no volvió en sí y no vio la necesidad que tenía de volver a casa de su padre. Nos dice la 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Amigo, te estamos pidiendo en esta mañana que te arrepientas de tu vida y vuelvas al Señor para que obtengas la salvación y la vida eterna. Y este joven dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? La posición que tenía en casa de su padre y la posición que tiene ahora, la memoria de un lugar agradable, un lugar bueno para vivir, y la posición en la que se encuentra ahora. No podía, ¿verdad?, volver a casa del padre reclamando derecho alguno. Se había llevado todo lo que el padre le había dado y todo lo había dilapidado viviendo de mala manera. No podía protestar a su padre pidiendo de nuevo que lo recogiese como le correspondía. Y en este momento tomó la mejor decisión de su vida. Dice: me levantaré e iré a mi padre. No me queda otra. Amigo que en esta mañana lo estás escuchando, no te queda otra, sino levantarte e ir al Padre y pedir perdón para que Él te abrace y te vista como su hijo y haya gozo en el cielo. Para él fue la mejor decisión. Me levantaré e iré a mi Padre. No fue un pensamiento pasajero. No debe ser un pensamiento pasajero. No debe ser un sentimiento aislado. Debe ser una solución firme, bien definido, porque no hay otro camino ni otra razón para alcanzar la salvación y la vida eterna. Dice el Evangelio de Juan 14:6, el mismo Señor Jesucristo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Soy el camino, no hay otro camino, ni otra verdad ni otra vida, solamente Jesús. El viaje del arrepentimiento sabemos que no es fácil, que nos cuesta. Este mundo nos tiene atrapados y dejarlo todo atrás e irnos al Padre nos cuesta, porque nos tiene amarrados con muchas cosas que nos hacen creer que son necesarias, pero no es así. Al hombre solamente ya le hace falta una cosa, que es ir a los pies de Cristo para pedir perdón y alcanzar la vida eterna. Y este joven, en su razonamiento, dijo: y le diré a mi padre: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. La mejor decisión de su vida. No podía ir con nadie delante del Padre. ¿Qué le iba a decir? Si había llevado toda la herencia que no le correspondía y la había dinamitado toda, viviendo de mala manera. ¿Qué va a ir al Padre a pedir algo?
En esta posición nos encontramos todos cuando vamos delante del Padre a pedir perdón. No podemos pedirle nada. Como este joven, vamos delante de él para pedirle que no haga ser uno de sus jornaleros, ni siquiera uno de sus hijos. Aceptaría cualquier posición dentro de la casa del Padre para estar con él. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y cuando vamos a la presencia del Señor y presentamos lo que tenemos, trapos de inmundicia, nuestras mejores obras, no podemos otra cosa que, delante del Señor, reconocer que no tenemos nada para pedirle que nos haga su hijo. Nada merecía este joven y nada merecemos nosotros. No somos dignos de nada. Pero sí sabemos cuando recobramos la razón, cuando entendemos la necesidad de ir a los pies de Cristo, que fuera de la presencia del Padre, como le pasó a este joven, no estaba su vida. Y no está nuestra vida, y no está la vida del hombre fuera de la presencia del Padre, porque en este mundo, como lo dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado, la paga de este mundo, es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos dice el salmista, Salmo 84, versículo 10, que para cualquiera de nosotros, de los que hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, para aquellos que hemos aceptado a Dios como nuestro Padre, dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Un día solo, mejor que 1000 fuera de ellos. Escogeríamos antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Ese es el sentimiento que tenemos aquellos que reconocemos al Señor como nuestro único y suficiente Salvador. Preferimos estar un día en sus atrios o vivir fuera, en la puerta, ¿verdad?, que habitar en la morada de maldad. Y le diría a este joven a su padre, hazme como a uno de tus jornaleros. Aceptaría con gozo ser el último en la casa del Padre. Este es el verdadero arrepentimiento, reconocer que no merecemos nada. No merecemos nada cuando vamos al Padre. ¿Qué cambio hubo en el corazón de este joven? De pedir con orgullo, ¿verdad?, con altivez, dame lo que me pertenece. Cuando no era así, cogiéndolo todo, sin dejar nada. Posiblemente no tenía pensamiento de volver más a casa del Padre. No dejó allí nada. Y se fue. ¿Y cómo va a volver ahora? Humillado, reconociendo que no merece ni el perdón del Padre. No culpa a otros. No emblanquece su error, su pecado. No trata de justificarse. Solamente se presenta delante del Padre como el Señor quiere que nos presentemos delante de Él para pedir perdón y acceder a ser de nuevo llamados hijos suyos, con humildad, con sensatez y con valentía, que fue lo que hizo este hombre. Fue humilde, recuperó la razón y fue valiente. Y el Señor nos pide que seamos igualmente humildes y valientes para alcanzar la salvación y la vida eterna. Segunda de Pedro 3:15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. El Señor, desde los principios de los tiempos, está esperando que sus hijos vuelvan a casa. Como este hombre, mirando desde la lejanía el camino, con la esperanza que su hijo pequeño volviera a casa. No somos la moneda perdida, que poco podía hacer. Por ella misma, aparte de esperar que la mujer barriera con diligencia, buscara con la lámpara encendida hasta encontrarla. Pero el Señor nos está esperando con los brazos abiertos a cada uno de nosotros cuando nos fuimos de la casa del Padre, para que volvamos a Él arrepentidos y podamos disfrutar de una vida junto a Él. Y en este tiempo nos toca a aquellos que ya podemos decir que somos hijos de Dios, de presentar a aquellos que aún no sois hijos de Dios porque no habéis vuelto a la casa del Padre. Convenceros de la necesidad que tenéis de volver,
porque el Señor está esperándonos. Apocalipsis 3:20. Dice el Señor: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y la abre, entraré a él y cenaré a él y él conmigo. El Señor está llamando a tu puerta en esta mañana, pero tienes que abrirla tú para que Él entre para estar contigo. Dice que entonces, levantándose este joven, vino a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Decidos que de nuevo este versículo, para los que allí estaban escuchándolo, fue bastante sorprendente. Si ya le había sorprendido con el tema de los cerdos, de que apacentar a cerdos, de que quisiera llenar su estómago con la comida de los cerdos, ahora para ellos fue también algo sorprendente. Porque este hijo, que afrentó al padre pidiéndole la herencia, que se fue fuera a un país lejano y que malgastó todo lo que tenía de mala manera, vuelva ahora. Y lo que menos esperaban los que allí estaban escuchando esta parábola era que el padre corriera, se echara en su cuello y le besara. ¿Sabes que según la ley de Moisés, un padre tenía derecho a traer a un hijo desobediente, como era el caso, ante los ancianos para que le aplicaran el castigo que correspondiera a su delito? Y si no, el mismo padre estaba autorizado para castigarle, humillarle y expulsarle si era necesario. Pero el padre hizo algo sorprendente. El padre hizo algo que los que había allí no lo entendían. ¿Cómo era posible que el padre le recibiese de esa manera? Con la afrenta que el hijo le había hecho. ¿Cómo es posible que el padre nos reciba a cada uno de nosotros con la afrenta que le hemos hecho? Y no tenga en cuenta todos nuestros pecados. Y nos reciba abrazándonos y besándonos y en manera alguna nos castigue. ¿Cómo es posible? Es algo que no entendemos, es algo que no comprendemos, cómo puede haber tanto amor y misericordia para cada uno de nosotros de parte del Padre. El Padre también sufría cuando el Hijo se fue y no lo veía más. ¿Cuántas veces habría observado el camino de lejos esperando que ese hijo joven volviera? Dice el Salmo 86, 15: mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande misericordia y verdad. El Señor nos está esperando, clemente, misericordioso, para que tu actitud sea la de acercarte a Él. Y Él va a correr a ti, te va a abrazar por el cuello y te va a besar cuando te muestres delante del arrepentido y convertido. Dice que el hijo le dijo al padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Versículo 21. No hay excusa. El hijo no presenta ningún tipo de excusa delante del padre. No hay orgullo. Ha acabado todo. Como nos dice Primera de Juan 1:9, que debemos ir al Padre si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y fue lo que hizo el hijo. Confesó su pecado. He pecado contra ti y contra el cielo. No tenía nada más que presentar. Y de esa manera el Señor nos pide también que vayamos a confesar nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Era el único camino, la única manera de recobrar su relación con el Padre, confesando lo que había hecho. Espíritu humilde, arrepentimiento, aflicción y culpa por lo que había hecho. La reacción del Padre: dice que el Padre dijo a sus siervos: sacar el mejor vestido y vestirle. No hubo reprensión, no hubo castigo, no hubo ninguna palabra. Sacar el vestido de gala, un vestido suntuoso, un vestido elegante. Habría que ver cómo venía el pobre del pródigo, después de estar viviendo entre cerdos, en la miseria. Y el padre lo vistió con ropas que dirían a todos que era el hijo. Vestido como hijo,
Como dice Isaías 61:10, en gran manera me gozaré, oh Señor, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me ha vestido con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Así nos viste el Señor. Así fue vestido este joven cuando volvió a casa del Padre. Y Gálatas 3:27 también nos dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, vestidos de otra manera diferente. Ya no somos los mismos de antes, porque el Señor a través de la salvación nos transforma y nos cambia. Y dice más aún el versículo, y ponerle un anillo en su mano, un anillo que indicaba honor y autoridad. Así también nos va a vestir el Señor con honor a cada uno de nosotros, y más aún, y calzado en sus pies, identificándolo como hijo y no como siervo o esclavo, sino como hijo. Y más aún dijo, y traed el becerro gordo, reservado para ocasiones especiales, cuando hay algo que celebrar de verdad, y matarlo y comamos y hagamos fiestas, porque es verdad, mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Lo mismo que recoge el versículo 7, cuando ha encontrado a la oveja perdida. Yo digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. O como nos dice el versículo 10, y así os digo que hay más gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente cuando fue encontrada la dracma perdida. Un gozo en el cielo es necesario, y de igual manera el Señor, cuando vamos a Él, le pedimos perdón y nos arrepentimos y entramos en su presencia, se regocija con nosotros. Pero aparece el segundo hijo en escena. Dicen algunos comentaristas que esta parábola debería llamarse la parábola de los dos hijos pródigos, porque parece ser que ninguno de los dos entendía al Padre, ni el que se fue, ni el que estaba allí con él. Y dijo su hijo mayor, ¿verdad?, que estaba en el campo, el que hacía referencia posiblemente, como hemos dicho, a los fariseos y a los escribas, a los que creían que eran justos, que todos lo hacían bien, pero el Señor no paraba de enseñarles en espejo lo que ellos eran, ¿verdad? Y dice, cuando vino, llegó a la casa y oyó la música, las danzas, como hemos visto en el versículo 7 y en el 10, porque había que hacer fiesta y era necesario. Y dice, llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. ¿Y qué hizo este? ¿Se alegró y entró a gozarse con el padre y con el hermano? Nos dice el versículo 28, dice que entonces se enojó y no quería entrar. Fariseos y escribas, porque se cree que son mejores que los demás. Se creían que eran mejores que los publicanos y que los pecadores, y murmuraban, porque Jesús se acercaba a ellos y comía con ellos. Y el Señor lo está enfrentando aquí en esta parábola para que vean la realidad. Y salió por tanto su padre, le dirían los siervos, está tu hijo mayor y no quiere entrar. Y le rogaba que entrase. Y el hijo, ¿qué le respondió? Le dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo en casa del padre, como un sirviente, ¿verdad? No habiéndote desobedecido jamás. No sabemos hasta qué punto eso sería verdad o no, que nunca las había desobedecido. Creo que sería algo difícil que esto se hubiera, ¿verdad?, producido. El contraste entre el hijo pródigo, que lo vio humillado, sin poder presentarse ante del padre, y el orgullo de este hermano mayor. Aquí tantos años te sirvo y nunca me has dado nada. Perdón, te he desobedecido jamás. La arrogancia que tenían estos líderes religiosos. La arrogancia que tienen aquellos que se creen en su propia opinión, que son justos y buenos. Y nunca, le echan cara al padre, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Y qué le responde el padre? Porque ya no solamente está enojado con su hermano, este hermano mayor, sino que también está enojado con el padre, echándole en cara todo lo que le está diciendo, que no sería verdad. Dice el versículo 30, pero cuando vino tu hijo,
con desprecio. No dice su hermano, no dice mi hermano, este es tu hijo, como si con él nada tuviera que ver, que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar el becerro un gordo, ha hecho fiesta, te ha gozado. Quizá este sí querría, como que hemos leído, que fuera ajusticiado de alguna manera por lo que había hecho, afrentado, castigado. Pero la decisión del padre fue abrazarlo, besarlo y gozarse con él porque lo había recuperado. Y entonces el padre le dijo, hijo, el padre sí le dice hijo, aunque él cuando se refiere al padre y al hermano no los tiene en cuenta, y ni le dice padre, ni le dice mi hermano. Dice, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero lamentablemente el hermano mayor no tenía esa visión de su vida junto al padre, de bendiciones, para nada. No entendía que era estar en su presencia y disfrutar todos los días, ¿verdad?, de él. Jesús está presentando aquí que el padre amaba a los dos hermanos. Aquel que se fue perdidamente y pecó y mucho, y luego volvió humillado y pidió perdón, pero también amaba a aquel orgulloso que se creía que se lo merecía todo y que no tenía en cuenta tampoco al Padre. Dios nos ama a los dos y así está presentando Jesús aquí a aquellos que está presentándole la parábola. Dice 1 Timoteo 2:4. El Señor quiere que todos los hombres seamos salvos y vengamos al conocimiento de la verdad. Todos seamos salvos. Porque por nuestras propias obras nada podemos presentar delante de Él para alcanzar la salvación. 2 de Pedro 3:9. Y el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor sigue mirando de lejos el camino para que todos los hijos vuelvan a Él, poder abrazarlos y poder besarlos. Y ya para terminar, el versículo 32 le hace esta aseveración al hijo mayor. Era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Tiene que haber gozo cuando un pecador ha pasado de muerte a vida. Era necesario, como hemos leído también en el versículo 7 y en el versículo 10, era necesario hacer fiesta, porque tu hermano era muerto. Muerto para el Padre, muerto para la virtud, muerto para la vida, muerto para todo. Dice, ya revivido. Se había perdido y se ha hallado. Le está diciendo Jesús aquí a aquellos que estaban allí que había que regocijarse cuando nos acercamos al Padre. Y el Padre está diciendo al hermano mayor que tiene que regocijarse porque su hermano no estaba muerto, estaba perdido y ahora está con ellos de nuevo. Pero este hermano mayor parece ser que no lo entendía. Y amigo, para terminar en esta mañana, de nuevo hacerte la pregunta que decíamos al principio que recogió Josué en su libro, capítulo 24. Escogeos hoy a quien sirváis, porque no podemos hacer nada más que esa elección. O servimos al Señor y estamos en su casa, o estamos fuera de Él en este mundo, viviendo en la miseria más grande. Y nos dice Lucas 9:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, o como dice la traducción del lenguaje actual, vino a salvar a los que se habían alejado de Dios. Porque cuando estás alejado de Dios, estás perdido. Y hermano, damos gracias al Señor porque un día entramos en esa razón como este hijo pródigo y vimos la necesidad de acercarnos al Señor. Y amigo que nos está escuchando esta mañana, el Señor te sigue esperando, te está buscando. Pero tú tienes que volver en sí, razonar y tomar la determinación de ir a la casa del Padre. Pedimos que el Señor te bendiga y que tomes esa decisión. Amén.